Gracias a Dios por su presencia. Gracias a su Santo Espíritu que habita aquí en medio de nosotros es que podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Alabamos tu santo nombre, Padre Santísimo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, y voy a leer solamente del 13 al 16. Amén. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra dice que no tendremos necesidad de nadie que nos enseñe, sino que tu Santo Espíritu nos revelará la misma. Y yo creo, Señor, que a la simple lectura, Señor, tú estás ministrando las vidas de los que están aquí, que tú estás hablándonos, que tú estás abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu a ti, Señor. Háblanos, Padre Santísimo, habla nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción, Señor, que pueda haber aquí en medio de nosotros. Toda piedra, todo espino que intente ahogar esa semilla que tú estás depositando el día de hoy, que sea quitado por tu palabra, Señor. Que nos permitas que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Esta lectura de esta viuda me parece muy similar a las situaciones que vivimos a través de nuestra vida, porque muchas veces nosotros también nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer. Y esta viuda estaba en una situación que no era reciente. Sabemos lo que estaba sucediendo era que por palabra de Elías habían sido cerrados los cielos y no había lluvia. Entonces, lo que comenzó como un problema de no lluvia, ahora estaba causando un problema donde todo lo que había se estaba muriendo. Aún aquello que habían alcanzado a sembrar, quizás aquello que había recibido algo de agua, pereció. Y está ella en esta situación en medio de una hambruna que probablemente se estaba poniendo mayor y mayor. ¿Y por qué esto es importante, este dato? Porque a medida que va pasando el tiempo, cuando tenemos un problema, va creciendo la desesperación. Nuestra paciencia se va desgastando. La resistencia se va debilitando, porque el miedo comienza a alimentar nuestra mente con muchas preguntas. ¿Y qué tal si esta situación nunca cambia? ¿Y qué tal si no logro salir de aquí en donde estoy? ¿Y qué tal si esta situación sí me destruye? Y la viuda estaba en un gran problema, porque dice la palabra que la hambre era grave. Tan grave
que cuando Elías llega la encuentra juntando unos leños y le dice: dame de comer. Y ella le dice: ¿sabe Dios que solo tengo un poco de aceite y un poco de harina? Y voy a comerme un bocado con mi hijo y vamos a morir. Ella estaba resignada a que hasta ahí había llegado. Estaba en un problema difícil. ¿Alguna vez has estado en esa situación que se prolonga? Donde tú dices, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y que comienzas a pensar, ¿cuándo Dios va a contestar esta oración? Y muchas veces el miedo, la duda juega con tu mente, que te hace pensar, ¿sabes qué? Dios se las contesta a todos, pero a ti no te la va a contestar por ciertos motivos. Y empezamos nosotros a hacernos como que a la idea, como esta viuda, que hoy es mi día, hasta aquí voy a llegar. Nos resignamos de alguna forma a perder. ¿Por qué? Porque en lugar de ponerse mejor las cosas, hay situaciones que pareciera que en lugar de mejorar, empeoran. Quizás te encuentras creyendo, te encuentras orando, te encuentras preguntando, ¿qué va a suceder? ¿Qué me hará falta para que Dios me conteste? ¿Cómo oro? ¿A qué horas oro? ¿Cómo ayuno? Porque a veces queremos pensar que el resultado de nuestras oraciones depende de nosotros. Creemos pensar que si nosotros insistimos tanto, va a acelerar nuestro proceso. Y nos preguntamos, ¿qué debo de estar haciendo yo en esta situación? ¿Cómo manejo este problema, esta situación que quizás se está dilatando tanto y no sé qué hago en medio de la espera? Pero sabes, la palabra nos dice, o más bien quizás no nos dice exactamente qué hacer, pero sí nos dice qué no hacer. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra nos invita a dejar toda la ansiedad, todas las dudas, todas las preguntas, todos esos pensamientos que nos llegan en medio de los problemas, en medio de las situaciones, y nos dice, no te afanes. Simplemente ora a Dios, presenta tu petición a Él y cree en tu corazón que Él ya la escuchó, que se va a hacer de acuerdo a su voluntad. Dale gracias a Dios en medio de tu situación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira este secreto que nos está diciendo. Deja el afán, deja la preocupación y comienza a darle a Dios gracias de tu situación. Comienza a decir, Señor, yo te doy gracias porque aunque yo no veo un cambio, yo sé que tú estás obrando. Yo te doy gracias porque a pesar de que yo me siento solo, yo sé que estoy rodeada de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque yo sé que ayuda y respiro vendrá de algún lugar, que en su momento tú me vas a contestar, que tú me ayudas a permanecer aquí de pie para que yo no resbale. Dice la palabra que cuando hacemos eso, la paz de Cristo, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, no solamente va a guardar tu corazón, sino también tus pensamientos. Porque entonces esa palabra que tú estás haciendo, no solamente declarando, sino la comienzas a creer, esa palabra comienza a asfixiar tus miedos. Esa palabra comienza a decirle a tus miedos, no, quítate,
cállate, porque si Cristo es por mí, ¿quién contra mí? Esa palabra comienza a decirle a tus miedos: no, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. Y poco a poco comienza a guardar tus pensamientos. Tu mente comienza a sufrir una transformación, que es lo que nos dice la palabra, que nosotros sufrimos cuando venimos a los caminos de Cristo, que recibimos una mente renovada, que puede ser el mismo cerebro, la misma cabeza, algunos no el mismo pelo, pero la mente comienza a renovarse, comienza a procesar las cosas diferente, comienza a procesar los miedos de una manera diferente, comienza a procesar las situaciones de una manera diferente. Y nos hace tanto énfasis la palabra en que no nos afanemos, que nos dice: por demás es que te levantes de madrugada y te trasnoches por las noches. Y la estoy parafraseando: por demás es que madrugues, que te quedes despierto toda la noche y que comas pan de dolores. Dice: pues a su amado dará Dios el sueño. Eso quiere decir que nosotros podemos irnos a dormir en paz. ¿Cómo? Usando la espada de la palabra, acostándonos en medio de un problema y diciendo: Señor, tu palabra dice que yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en ti he confiado. Yo sé que tu palabra dice que si tú eres por mí, ¿quién contra mí? Que tú vas a hacer lo que tienes que hacer por mí, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Entonces la pregunta es: ¿voy a creerle a Dios o me dejo entonces llevar por el miedo? Dice la escritura: pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mí y para mi hijo, y después de comer probablemente moriremos. Pero Elías le dice: no tengas miedo y haz lo que has dicho. Haz todo eso, cuida de tu familia, hazle esa comida a tu hijo, solo dame a mí primero. ¿Qué le está diciendo Elías? Pon tu confianza en Dios. Confía en que si tú pones a Dios por delante, que todo te va a salir bien. Le dice: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y para tu hijo. Y aquí le da la promesa. Dice: pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida por muchos días. ¿Qué hubiera sucedido si ella no hubiera logrado dominar el miedo? ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera recibido en su corazón esa palabra delante de Dios que decía: no tengas miedo? Confía en que Dios te está dando una palabra de promesa. Esta mujer se encuentra con la decisión de: creo lo que Dios me está diciendo o camino con mis miedos. Y todos tenemos esa decisión que tomar, porque nosotros no tenemos a un Elías físico que viene a nuestra casa a pedirnos de comer, que viene a decirnos: no tengas miedo, créele a Dios lo que dice en Isaías 54, esa palabra es para ti. Sino que nosotros tenemos su palabra y está en ti
está en mí, en que cuando yo la tomo en mis manos, yo decida, Señor, no voy a tener miedo porque yo quiero creer en tu palabra. Y si no creo, ¿sabes qué, Señor? Ayuda mi incredulidad, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creerte, ayúdame a vencer este miedo que tengo en este momento para poder caminar por fe y no por vista, porque yo quiero servirte, yo quiero creerte. Todos nosotros tenemos esa decisión que tomar como la tuvo esta viuda. Y pudiéramos decir que eso le arregló los problemas, porque el profeta estaba en casa y entonces ella preparó su pan con la harina, el aceite y la leña, y al día siguiente yo quiero saber cómo durmió esa mujer. Porque si ella es de carne como tú y como yo creo que ella durmió con los ojos abiertos, pensando, ¿será que de verdad no nos va a faltar el alimento? ¿Y de dónde va a salir el alimento si yo vi con mis ojos? Yo usé toda la harina, yo usé todo el aceite, me consta, lo vacié, es más, quería hacer más y no había más. Pero ella se levanta como el pueblo de Israel en el desierto y para su sorpresa había maná en su casa. Ella se levanta y ve que quizás la misma cantidad de ayer estaba allí otra vez. Quizás no había más, no había menos. Y ella mira, y si ella es humana como tú y como yo creo que ella quería pegar el grito al cielo. Yo creo que ella le saltó un grito a Elías y le dijo, Elías, Elías, tienes que venir a ver esto. La harina que ayer usé, me la devolvieron. Está allí en la tinaja. El aceite que ayer usé, me lo devolvieron. Está allí otra vez. Y yo creo Elías le sonreía y le decía, ¿acaso no te habló el Señor? Que Él se va a encargar de que tú tengas lo que necesitas. ¿Acaso no te dijo el Señor que Él proveerá para tu casa? ¿Acaso no te dijo el Señor que no te va a faltar con qué comer? Que mientras la presencia de Dios esté en tu casa, que ayuda y respiro vendrá de algún lugar, que tú no vas a saber cómo apareció esa harina, cómo apareció ese aceite, pero tú lo vas a ver en tu tinaja. Pero probablemente eso no arregló la situación, porque yo pensaría que esta mujer todos los días se acostaba pensando si al día siguiente Dios le iba a dar, si ese milagro se repetiría una vez más. Quizás se dormía pensando, ¿será que mañana habrá otra vez harina? ¿Será que mañana haya otra vez aceite? ¿Cómo lo sé? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y aún así, a veces nos despertamos dudando si Dios va a volver a hacer lo mismo que hizo en tu vida el día de ayer. A pesar de lo que acaba de hacer ayer, a pesar del milagro que acabamos de ver, a veces nos levantamos y dejamos que el miedo nos alimente y nos haga dudar. ¿Será que se va a volver a repetir ese milagro? ¿Será que Dios hará que los cielos se abran y que mi harina aparezca nuevamente? Y esta mujer se encuentra allí de repente como el pueblo de Israel, que tenía que confiar, que Dios les decía, no puedes recoger más de lo que te vas a comer. Y eso tiene mucha enseñanza, porque hay un proceso, hay un tiempo de tu vida cuando estás en el desierto en el que Dios se rehúsa a darte más de lo que necesitas. Hay un proceso en el que Dios dice, ¿acaso no pudiera yo hacer llover más maná? Mas sin embargo te digo que no puedes levantar de allí más de lo que te toca tu porción, porque si lo haces se te va a dañar. De nada te va a servir que tú levantes más de la porción que necesitas, porque ese es un tiempo
de prueba en el que tenemos que aprender a dormirnos y confiar que el día de mañana ese maná va a estar allí donde Dios dijo que va a estar. Que tenemos que confiar que el día de mañana Dios también va a abrir los cielos y que vamos a recibir lo que Dios dijo que vamos a recibir. Y esta etapa me maravilla mucho porque no es un tiempo donde el milagro sea majestuoso, que Dios le dio el carro, la casa, el dinero. No, es un tiempo donde Dios dice: te voy a dar solo la porción que necesitas. Y es un milagro que podemos pasar desapercibido. Que quizás para nuestra mente podemos pensar: en este tiempo solo estoy sobreviviendo, apenas si tengo para pagar. Tal vez puedes decir: pago las cuentas y es más, todavía me faltaron $2. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la provisión? Pero Dios nos recuerda por medio de su palabra y dice: tu milagro, tu bendición es que hoy nada te va a faltar. Tu milagro, tu bendición es que hoy vas a tener suficiente pan para comer, tú y los de tu casa. Tu milagro y tu provisión es que tu harina no se va a multiplicar, simplemente no se va a acabar. Que tu aceite no se va a multiplicar, simplemente no se va a acabar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede bendecir mis $50. Y Él puede hacer que mis $50 me rindan como si fueran $5,000. Y que de alguna forma yo recibo ese milagro para prevalecer. Es un tiempo que podemos verlo como sobrevivencia, pero que debemos hablarnos a nosotros mismos: ¿sabes qué? Dios no me está multiplicando la harina y el aceite, pero yo voy a declarar en mi corazón por fe que lo que tengo es más que suficiente. Yo voy a creer por fe que yo voy a salir adelante de esta situación. Yo voy a creer por fe que Dios hará llover del cielo su maná. Yo voy a creer por fe que Dios va a darme agua de una roca. Yo voy a creer por fe que yo voy a entrar a la tierra prometida. Y quizás haya quien te diga: pero hermano, usted tiene perdido 40 años en este desierto y no lo veo salir. Pero ¿sabes qué? Si tú te mantienes en fe, los únicos que perecieron en el desierto fueron aquellos que dudaron de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Y quienes entraron a la tierra prometida, aquellos que dijeron: sí, allá hay gigantes, es difícil llegar a donde vamos a llegar, pero si Dios va con nosotros, nosotros los devoraremos como pan. Nosotros vamos a poder entrar a esa tierra. Nosotros vamos a poder vencer. Vamos a poder recibir la promesa, porque Dios está con nosotros. Esto te fuerza o te forza a vivir por fe y no por vista. Te forza a todos los días creer que Dios tiene poder para bendecir lo poquito que yo tengo. Y cuando aprendemos a verlo de esa manera, entonces ya no deseamos tener la abundancia y la perfección, sino la presencia de Dios en nuestros hogares, que nos dicen: pase lo que pase, tenga lo que tenga, Él va a hacer que lo poco que tengo sea suficiente. ¿Qué haces cuando crees que estás dando todo y solo estás sobreviviendo? Quizás esta mujer habrá sentido: pues si Dios va a hacer un milagro, ¿qué le cuesta darme 10 costales y unos garrafones de aceite para que no me estrese? Así no me voy a dormir pensando que si mañana me va a dar maná. ¿Qué le cuesta? Mas sin embargo, Dios nos deja caminar por ese camino donde tú sientes: estoy dando todo y yo no veo crecer esto. Es lo mismo, la misma cantidad. Estoy dando todo en mi trabajo y yo no veo crecer esto. Le doy todo a mis hijos
y yo no veo que esto mejore. Le doy todo a mi matrimonio y yo no veo que esto mejore. Quizás sientes, recibo una humillación detrás de la otra y yo creo que su palabra dice que Él exhibirá mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía, mas sin embargo no veo llegar la promesa. No logro ver la abundancia. Estoy como que sobreviviendo. Todos los días llego y me preguntan, ¿cómo te fue hoy? Más o menos. La viuda tenía un más o menos todos los días, porque solo tenía un poquito de harina, poquito de aceite. ¿Cómo le estaba yendo? Más o menos. No había abundancia. No había multiplicación, pero estaba una promesa. La promesa que Dios le había enviado por medio de Elías, que le dijo, yo me voy a encargar de ti, yo me voy a encargar de tu casa. Si tú haces lo que yo te digo. Y quizás habrá quien use o malinterprete esta palabra para decir que hay que darle primero al hombre antes de a su familia. Mas sin embargo, era una prueba de obediencia. Dios estaba viendo su corazón, porque él era un profeta de Dios. Y Dios le estaba dando esa palabra por medio del profeta, donde le estaba prometiendo que no le iba a faltar nada, que iba a pasar toda esa temporada hasta que volvieran las aguas, hasta que volviera la abundancia. Él iba a pasar ese tiempo allí con ella. Y esa es una promesa que Dios nos da a ti y a mí, que vamos a pasar un tiempo de escasez o de sobrevivencia, donde quizás vas a ver que tu situación no cambia y ves como que no se te acaba lo que tienes, o que tienes un poquito de todo pero no tienes exactamente lo que tú quieres. Y no estoy hablando financieramente, estoy hablando de todas esas cosas a las que tú le das tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, y que te agotas y tú dices, Señor, yo no veo avance en mi casa. Yo veo lo mismo todos los días, pero Dios nos dice con su palabra, la viuda veía lo mismo todos los días, el mismo aceite, la misma harina, y eso no significa que Dios no está con ella. Tenemos una idea errónea de la bendición de Dios. No siempre Dios abre las cataratas de los cielos. A veces solo te bendice con un poquito. Vamos a tener situaciones donde no va a ser la ideal. Pero sabes, Jesús nos dijo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros más que ellos? ¿Qué hago entonces cuando no sé qué hacer? Allí es el tiempo de hacer lo mismo que la viuda de Sarepta. El rehusarte a vivir con miedo. El creerle a Dios y tomar la decisión de que no voy a afanarme por resultados instantáneos. Voy a creer a Dios y voy a esperar la prueba del tiempo. Día a día voy a seguir haciendo lo mismo.
¿Tú sabes la rutina que tenía esta mujer? Yo creo que todos los días era la misma rutina. 2, 3 leños al fuego, un poquito de harina y le salía el mismo pan. Todos los días hacía lo mismo. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿qué debo de hacer en este tiempo? Y por medio de su palabra nos dice lo mismo. Sigue yendo a la iglesia, sigue creyendo, sigue estudiando la palabra, sigue hablándole a los demás de la palabra, sigue yendo a tu trabajo, sigue haciendo lo mismo que has estado haciendo, porque el milagro está en lo sobrenatural. Lo milagro está en la promesa de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Sabes quiénes no tenían buena gana? Los que estaban en el desierto. Los que decían, ¿otra vez maná? ¿Acaso si nos puede hacer llover maná, no nos podrá dar bistecs? ¿No nos podrá cambiar el menú? Si tiene poder para hacernos caer pan, ¿que no tenga poder para otra cosa? No recibían de buena gana lo que Dios les estaba dando. Pero su palabra dice, hagan lo que hagan, trabaja de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo Señor. Y quizás en medio de ese poquito, en medio de esa escasez, podemos decir, Señor, yo no tengo el trabajo de mis sueños, yo quisiera estar haciendo otra cosa, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer de buena gana, como dice la palabra, como si lo estuviera haciendo para ti. Quizás puedes decirle, Señor, no tengo el matrimonio de mis sueños, no es el que veo en las telenovelas, pero ¿sabes qué? Voy a seguir dando lo mejor de ti, voy a amar a mi esposo, o el esposo va a amar a la esposa tal y como Cristo amó la iglesia, y lo voy a hacer de buena gana. Quizás puedas decir, Señor, no estoy viendo el regreso de mi inversión de tiempo, estoy dedicando tanto tiempo y yo no veo que esta situación crezca. Yo no veo que mejore, pero ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer lo que la viuda de Sarepta, y todos los días voy a llevar la misma rutina. Voy a seguir creyendo que tú vas a multiplicar la poca harina. Voy a seguir creyendo que tú vas a bendecir el trabajo que tengo, que tú vas a bendecir el matrimonio que tengo. Voy a seguir creyendo que tú vas a bendecir los hijos que yo tengo. Voy a seguir creyendo que tú vas a bendecir las amistades que yo tengo. Que quizás puedes decir, Señor, yo trato bien a los demás, pero a mí no me tratan bien, y yo paso humillaciones y yo sigo tratando bien a los demás y no sé qué hacer. Pero Dios te dice, sigue haciendo lo mismo que has estado haciendo, como la viuda de Sarepta, que día a día se levantaba a trabajar con lo poco que tenía. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, por poco que nos parezca, es mucho, porque tenemos todo lo que necesitamos. Hoy en día podemos dejarnos llevar por las redes sociales, por la apariencia de la vida de alguien más, que nos impide ver que lo poco que Dios nos ha dado es un milagro. Porque por muy poco que me parezca, no se me acaba. Por muy poco que me parezca, mi casa sigue de pie. Que quizá puedo decir, Señor, mis hijos o mi esposo o mi situación no ha cambiado, pero yo te doy gracias porque tampoco ha empeorado. Yo te doy gracias porque tú nos has sostenido de pie y seguimos unidos. Yo te doy gracias porque aunque se levantan cosas, tu palabra dice que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu Santo del Señor le levantará bandera,
y que tú plantas bandera en mi casa, y yo te creo a ti, Señor, que tú eres por mí, y yo creo que si yo te doy gracias, como dice tu palabra, por lo poco que yo tengo, por esas situaciones de escasez. Nosotros podemos pensar tantas cosas, y yo me pregunto cuántas veces hemos sido ingratos con Dios como el pueblo de Israel, que nos quejamos quizás de los hijos, del esposo, de la esposa, quizás de nuestros líderes en la iglesia, y pensamos no hacen suficiente, y somos ingratos con Dios al no agradecer lo poco que nosotros vemos. Es un milagro. Quizás no agradecemos a Dios el trabajo, y llegamos al trabajo y decimos: este no es el trabajo de mis sueños, tengo haciendo lo mismo no sé cuánto tiempo. Pero sabes, yo le sirvo a un Dios que con lo poco que me ha dado, Él ha hecho mucho. Que con lo poco que quizás los demás ven en tu vida, Dios te sostiene. Que con eso poco que tú tienes, nada te falta. Podríamos quejarnos por el carro que tenemos, por los hijos. A veces nos quejamos hasta por el clima. Y estudiamos la palabra, y por alguna manera no relacionamos que nosotros nos sonamos igual que los del pueblo de Israel. Pura queja. Pero sabes, yo quiero hablarte hoy en este día del milagro de la viuda de Sarepta, que Dios le dio solo un poquito, solamente un poquito. Pero el milagro era el caminar por fe y no por vista. Era el creerle a Dios que el día de mañana, si no era diferente, por lo menos me iba a proveer lo mismo que me proveyó hoy. No sé en qué área de tu vida tengas que creerle a Dios. En qué área de tu vida tengas que reconocer y decir: Señor, yo me he quejado, yo no he trabajado de buena gana, yo no he sido agradecida con lo que tú me has dado, pero hoy quiero darte gracias porque tú has hecho también en mi vida el milagro de la viuda de Sarepta. Yo quiero darte gracias porque tú me has bendecido, que quizás ha sido poquito, pero has hecho mucho con ese poquito. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie, y esta noche yo quiero invitarles a hacer una oración desde el fondo de nuestro corazón. El altar está abierto si alguien necesita oración, pero yo te invito a levantar tus manos y a reflexionar esta noche en lo que Dios te ha dado, en esas situaciones que quizás no has visto una multiplicación de tu esfuerzo o de tu tiempo, y que tal vez has fallado en agradecer a Dios por ese poquito de harina, por ese poquito de aceite. Si puedes levantar tus manos y decirle al Señor con tus propias palabras: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la harina y el aceite. Te doy gracias, Señor, por el trabajo que tú nos has dado. Te damos gracias por esos trabajos que quizás no son los ideales ante los ojos de los demás, pero ese ha sido el pequeño aceite y la pequeña porción de harina que me ha mantenido de pie. Si puedes presentarle a Dios tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas,
y decirle: Señor, yo te doy gracias esta noche. Yo quiero creer en ti. Yo quiero creer, Señor, que aunque no he recibido una multiplicación en esa área que ya hace tiempo que creo que me debió haber dado fruto, yo te creo a ti, que tu presencia hace que lo poquito que tengo no se me termine. Señor, que yo no desprecie lo que yo veo poquito ante mis ojos, sino que yo te honre, Señor, sea lo que sea que tenga o sea lo que sea que me hace falta, que yo te honre por ello, Señor. Te damos gracias, Señor, esta noche por la provisión divina. Te doy gracias por los milagros que has hecho en cada uno de los que están aquí. Y yo creo, Señor, que tú hoy has traído a nuestra mente esos milagros que hemos visto y que quizás no nos hemos dado cuenta. Que por tu presencia en nuestros hogares nos has abierto puertas, nos has permitido entrar a lugares que no nos deberían de dejar pasar. Que por tu presencia en nuestra casa, Señor, tú has bendecido lo poco que hemos tenido, y que tal vez hemos sido malagradecidos o ingratos al pensar: ¿por qué Dios no me da más? Mas sin embargo tú nos dices: el milagro es el de la viuda de Sarepta, que lo poco que tienes no se te termina, que al día siguiente quizás te levantas con lo mismo, pero esa es tu bendición. Pero también quiero recordarte que solamente un tiempo Dios le dice a Elías que le iba a suplir a esa mujer hasta que volviera el tiempo de las aguas. Y eso significa el tiempo de la abundancia, el tiempo donde todo florece, el tiempo donde esa semilla que tú sembraste va a dar su fruto, el tiempo en el que tú vas a ver esa bendición de todas esas oraciones que tú tienes allí. Que hay un tiempo en el que Dios te hace caminar por fe y no por vista. Que hay un tiempo en el que Dios te dice: yo quiero ver tu corazón, quiero ver cómo agradeces lo poquito que tengo en tu mano. Pero te aseguro que solamente un tiempo. Elías le llama hasta que vuelva el tiempo de las aguas. Si puedes levantar tus manos y decirle al Señor: te doy gracias, porque yo sé que lo que estoy pasando en este momento es solamente una temporada, y yo creo que viene el tiempo de las aguas para mi casa, que tu Santo Espíritu se está moviendo en mi hogar, se está moviendo en mi casa, se está moviendo en mis hijos, se está moviendo en mi descendencia. Yo te doy gracias, Señor, porque yo creo en ti. Yo creo en ese tiempo de las aguas. Yo creo en ese tiempo de la abundancia. Yo creo que voy a salir de este tiempo en el que tú me tienes. Si puedes decírselo con todo tu corazón, si lo puedes creer, que hay temporadas por las cuales todos pasamos, que son temporadas de escasez, y no siempre es financiera. A veces es una escasez emocional. A veces es un tiempo en el que tú necesitas a los demás y todos se alejan de ti. A veces es ese tiempo en el que tú añoras la presencia de Dios y la sientes tan lejos. Y que tú dices: Señor, yo añoro tu presencia, yo te necesito, yo necesito un toque del Maestro. Pero voy a darte todo lo que tengo, y me voy a presentar a ti con la misma rutina, todos los días orando, todos los días creyendo que el tiempo de la lluvia viene para mí, que el tiempo de la lluvia viene para mi casa, que yo voy a ver el fruto del trabajo que yo estoy haciendo hoy. Que quizás hay trabajo que tú has hecho
Y tú piensas, esa semilla se murió, abortó y no dio su fruto. Mas sin embargo, la viuda de Sarepta nos muestra que si tú puedes permanecer en la presencia de Dios, si tú sigues haciendo lo mismo todos los días, tú vas a ver el tiempo de la abundancia. Que Dios va a bendecir el fruto de tus manos. Ya terminé de predicar, pero si puedes leer la historia de esta mujer, te vas a dar cuenta que vino el tiempo de la abundancia para ella. Que le vinieron bendiciones y protección divina que ella no esperaba. Pero porque recibió la presencia de Dios en su casa. Si puedes abrir tu corazón al Señor y decir: Señor, entra en mi casa, entra en mi corazón, porque yo reconozco tu salvación, porque hoy entiendo lo que dice tu palabra cuando me dice: vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me vendrá por añadidura. Con tu presencia viene protección, con tu presencia viene provisión, con tu presencia viene estabilidad, viene sanidad, viene liberación, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. La presencia tuya cambia toda la atmósfera. Y te damos gracias, Señor, hoy en esta noche. Yo te doy gracias por el poco que tú le has dado a cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias porque tú permites que al día siguiente aparezca lo mismo que teníamos ayer. Gracias por ese milagro, Señor. Bendice la vida de tu pueblo, Señor. Te pido por todo aquel que su fe esté quebrantándose. Oh Padre Santo, tú le dijiste a Pedro: he aquí que el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no te falte. Y hoy te pedimos, Señor, que cualquiera que esté siendo zarandeado, que su fe no le falte, que tú le fortalezcas, que tú envíes ángeles, Señor, a reforzar su espíritu, que tú le proveas ese alimento sobrenatural que lo levante, que le ayude a resistir este tiempo de prueba, este desierto, que pueda entender que solamente por un tiempo, que es solamente una temporada. Que podamos esperar ese tiempo, Señor, sin que nuestra fe se quebrante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.